Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que terminen con nosotros un mes más, una fecha dedicada a celebrar a las infancias, pero también una fecha que nos obliga a visibilizar sus derechos y la responsabilidad compartida que tenemos en su cuidado. Y precisamente este será nuestro tema del día de hoy, así que quédense con nosotros. Además, les hemos preparado nuestras cápsulas habituales, una de ellas dedicada a Gaceta UNAM, otra de gastronomía con Joel de Alba, y además tenemos algo de salud. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. La infancia en general y la primera infancia en particular son etapas que determinan la condición de una persona el resto de su vida. Sin embargo, los cuidados, la inversión y hasta el conocimiento que tenemos sobre este periodo en particular son limitados y ello impacta en el desarrollo no solamente de los menores, sino también en el crecimiento y en el desarrollo de las sociedades. Para platicar sobre derechos, pero también sobre salud, educación, autoestima, en referencia a este sector de la población, saludamos esta tarde a Magdalena de Luna Flores, quien es coordinadora nacional de operación territorial de Pacto por la Primera Infancia. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación para platicar contigo y tu auditorio de este importantísimo tema que normalmente es invisibilizado. Justo por ahí iba a comenzar. Hablamos mucho de las infancias y es un sector de la población que durante muchísimo tiempo ha estado invisibilizado. ¿Por qué hablar de la infancia en general y, como decíamos, de estos primeros 6 años? ¿Qué sucede en estos pocos años? La primera infancia es el periodo más estratégico de la vida de las personas. Es en este periodo cuando se forma la composición y la estructura del cerebro y con ello todas las habilidades que los van a acompañar el resto de su vida. Las habilidades para aprender, las habilidades para socializar e incluso muchos aspectos de la programación en salud que van a vivir con ellos el resto de su vida se determinan en los primeros años de vida. Todas las personas nacen, digamos, con una carga genética o con una disposición genética, pero el desarrollo de todo el potencial depende del contexto en el que vivan las niñas y los niños y el acceso a bienes y servicios que puedan tener y sobre todo los entornos estimulantes, afectivos en el que se desarrollan en los primeros años de vida. Claro. Si una niña o un niño crece en un contexto privado del acceso de estos bienes y servicios o de estos estímulos y afecto de las personas que lo rodean, la cicatriz que queda en el desarrollo de sus habilidades es permanente. Desde luego, con diagnóstico y algún tratamiento se pueden corregir algunos aspectos, pero pues esto ya implica primero saber que uno necesita ayuda y luego poder tener acceso a Claro, eso. y si están atravesando por una situación complicada, es dificilísimo pensar que haya un diagnóstico y entonces una atención. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la situación actual, el panorama, digamos, en términos generales de nuestra población, entendiendo quizás desde cuántas niñas y niños forman parte de este sector de la población hoy en día, Magdalena? Mira, en nuestro país actualmente hay más de 12 millones de niñas y niños viviendo sus primeros años de vida. Okay. De este porcentaje, más del 12% padece desnutrición crónica. ¿Qué significa tener desnutrición crónica en los primeros años de vida? La desnutrición crónica se expresa físicamente a simple vista cuando una niña o un niño deja de crecer, no tiene la talla adecuada para la edad que tiene. Cuando una niña o un niño ya está en esta condición, no solamente su cuerpecito ha dejado de crecer, también su cerebro. Y si no se atiende en estos primeros años de vida la recuperación nutricional, con esa determinación, o eso que ya está determinado, va a crecer el resto de su vida. No significa que, digamos, estemos hablando de alguna patología neurológica, estamos hablando de disminución de capacidades. Todo va a ser más difícil el resto de su vida. Ir a la escuela, leer un párrafo, cuando lee el siguiente ya se le olvidó el anterior, hacer operaciones matemáticas de más de 2 cifras, seguir instrucciones de más de 4 pasos, va a ser mucho más complicado por haber tenido desnutrición crónica. Ahora ponte a pensar en el trayecto de vida, en las circunstancias de vida de una persona con esas dificultades cognitivas. Entonces, hoy 12% de las niñas y niños de nuestro país está en esa condición de desnutrición crónica.
Más del 30% tiene anemia en estos primeros años de vida. Tener anemia en los primeros años de vida significa que la oxigenación del cerebro está limitada porque es el hierro el que transporta el oxígeno. Entonces, tenemos niñas y niños, por ejemplo, que están en obesidad, pero con anemia. Y entonces, la cicatriz que van a tener cognitiva por tener anemia en los primeros años de vida es prácticamente igual que por tener desnutrición. Resultaría un poco incómodo hablar quizás de cuáles son las causas, incómodo o complicado hablar de las causas particulares, pero sí podemos hablar de eso a lo que llamas contexto. ¿Cuáles son los temas que hacen que las infancias no estén atravesando por una buena circunstancia o que no tengan un desarrollo ideal? Mira, en estos términos de desnutrición, desde luego, tiene que ver con la falta de acceso a alimentación variada, saludable y suficiente. Y el primer determinante de esto es la pobreza, ¿no? Deben existir planes y programas que incluyan no solamente las transferencias económicas que han sido muy importantes para las familias, sino cómo lograr que esas transferencias económicas para las niñas y niños en primera infancia se ocupen efectivamente en aspectos de salud y nutrición, ¿no? O programas alimentarios que se puedan dirigir a las poblaciones en vulnerabilidad, que son las que están padeciendo la desnutrición crónica. Y esto me lleva a pensar además en las responsabilidades. Cuando estamos hablando de las primeras infancias, pues creemos que la responsabilidad básica, y así es seguramente, de los papás o de los cuidadores, y se van compartiendo conforme pasa el tiempo con las escuelas, con las autoridades, con la sociedad. ¿Cómo debemos verlo? Estás tocando un tema fundamental que justo es lo que da origen a nuestro colectivo y a nuestro movimiento, ¿no? Normalmente la primera infancia se ha entendido, se ha percibido históricamente como un tema doméstico. Los bebés son de la mamá, si acaso del papá, ¿no? Es un tema de la familia. Sin embargo, lo importante y estratégico que es este periodo de la vida impacta a futuro, bueno, en el presente y en el futuro, de la comunidad, del Estado, del país. Entonces, esta etapa tan importante de la vida no debe pesar únicamente sobre los hombros de las mamás, los papás, los cuidadores, que siempre hacen lo que pueden con lo que tienen, pero siendo este momento tan estratégico deberían recibir apoyo, y es donde se tiene que ampliar esta responsabilidad de forma muy visible en quienes ocupan los puestos de la política pública, ¿no? Claro, y el primer paso para tener o para hacer manifiesta esta responsabilidad compartida, debemos tener información, y es algo de lo que se ocupa Pacto por la Primera Infancia. Cuéntanos quiénes son, cómo están conformados y cómo han trabajado durante estos 6, 7 años de actividad. Mira, el Pacto por la Primera Infancia hoy es un colectivo que está presente en prácticamente, en todos los estados de la República Mexicana. Somos 500 organizaciones de la sociedad civil. Todas estas organizaciones tienen diferente vocación, diferente objeto social, población objetivo, pero coincidimos en que la causa de nuestras causas tiene un factor de origen en la primera infancia, y por eso nos juntamos para poder hacer incidencia en políticas públicas, justo para que esta responsabilidad no sea nada más de las mamás y los papás, sino que la política pública se ocupe de ello. Nuestro colectivo está integrado por organizaciones de base muy pequeñitas, casas hogar, centros comunitarios, que tienen de primera mano la problemática de la primera infancia, pero también tenemos organismos académicos, institucionales, empresariales, que tienen, digamos, mucha fuerza en términos de producción de conocimiento, ¿no? Además de ello, tenemos nosotros una coordinación de investigación donde nos dedicamos exclusivamente a investigar temas relacionados con la política pública de la primera infancia. Tenemos estudios sobre el trayecto del presupuesto para la primera infancia, por ejemplo, un observatorio presupuestal, cómo ha evolucionado el problema de la vacunación en México, ¿no? Las coberturas de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos a quienes aspiran a gobernarnos cuando son candidatos, y lo que trabajamos con los gobernantes que ya alcanzaron el puesto y que suscribieron nuestro pacto por la primera infancia, pues siempre está basado en evidencia y argumentado con dato duro. ¿Cuál es el alcance que tienen justamente, no solamente como organización, sino en las comunidades, entendiendo que participan los gobernantes, los candidatos, pero también las sociedades y estas pequeñas organizaciones?
Fíjate que en estas 500 organizaciones tenemos un alcance de casi 2 millones de niñas y niños menores de 6 años que son atendidas de una u otra forma por las organizaciones integrantes del colectivo. Además de eso, hay 14 entidades federativas cuyos gobernadores y gobernadoras han suscrito el Pacto por la Primera Infancia que nosotros les hemos propuesto cuando están en campaña. Este pacto, los primeros pactos estaban compuestos por 10 metas relacionadas con los derechos de las niñas y los niños en primera infancia, que tienen que ver con nutrición, anemia, vacunación, lactancia materna, que es importantísimo, coberturas de preescolar, de educación inicial, registro de nacimiento, erradicar todas las formas de violencia contra la niñez. Adicional a estas metas que han firmado, también que son 12. Ahora son 12. Hemos agregado una meta que se relaciona con espacios para juego, porque a través de estos años hemos hecho consultas infantiles con niñas y niños de primera infancia, y eso es lo que quieren. Mal haríamos de hacer una consulta infantil y luego no escuchar lo que las niñas y niños quieren. Entonces, por eso ahora tenemos estas metas que se relacionan al juego. Con todo este conocimiento y esta experiencia, digamos, que han ido adquiriendo con el paso de los años y al trabajar con comunidades de distintas partes del país, ¿cuáles son hoy en día, Magdalena, esos temas más urgentes? ¿Cuáles son los principales retos en materia de atención a las primeras infancias? Es muy compleja esta pregunta, como es compleja la atención a la primera infancia. Sí, hace un rato hablábamos de cómo la desnutrición afecta el desarrollo de la arquitectura cerebral, pero no solamente la nutrición, sino el contexto afectivo que deben tener las niñas y los niños para desarrollar esas otras habilidades no cognitivas, ¿no? Que son pues, la de la sociabilidad, que también es en los primeros años de vida. Entonces, la atención a la primera infancia nunca es, digamos, unisectorial, siempre tiene que ser un trabajo coordinado entre todos los responsables de proveer bienes y servicios a los primeros años de vida. México tiene hoy lo que se llama la Ruta Integral de Atenciones, es decir, ya sabemos qué necesitan las niñas y niños en sus primeros años de vida para garantizar sus derechos y desarrollar su potencial. Ya lo sabemos. El verdadero reto es lograr que todas las niñas y niños tengan acceso a esas 29 atenciones de la ruta integral. Desde luego hay familias con mejores posibilidades para que por sus propios medios puedan proveer a las niñas y niños esas 29 atenciones. Pero hay un gran número de familias que no están en esas posibilidades y es donde tiene que entrar el Estado mexicano a proveer esos bienes y servicios para que independientemente del contexto en el que hayas nacido, puedas garantizar el desarrollo de todo tu potencial y con ello puedas enfrentar el contexto en el que estés. ¿Qué tan sensibles, qué tan abiertos estamos a escuchar y a participar para encaminarnos a este objetivo ideal? Fíjate que este tema es tan noble y tan poderoso y está tan bien documentado que hemos logrado que nuestros interlocutores se sensibilicen, ¿no? Y es con datos duros. Entonces, realmente a los interlocutores que nos hemos acercado, candidatos o ya personas en el gobierno, mostrando los datos y el impacto de corto, mediano y largo plazo que tienen las intervenciones en primera infancia, hemos logrado avanzar este tema, yo creo que de manera significativa. Cuéntanos sobre esto, ¿cuáles son algunos de los logros que han tenido a partir de esta organización grandota? Sí, fíjate que han sido muy, muy importantes, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que hoy contamos con una estrategia nacional de atención a la primera infancia que se basa en la Ruta Integral de Atenciones. Desde luego, los retos son inmensos porque ya están determinadas las atenciones de la ruta, ya está la estrategia para poder llevar las atenciones a las niñas y niños, pero hay un montón de estas atenciones que no tienen un referente en la política pública o que se tenía y ya no se tiene, y entonces hay que restituirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es un avance. Hoy hay una estrategia nacional, está en la Constitución, está en la Ley General de Educación, y cualquier administración que venga
tiene la obligación de hacer su estrategia nacional de atención a la primera infancia. Cómo no solamente los gobernantes, los candidatos, los políticos, sino los ciudadanos de a pie podemos sumarnos a esta ruta integral, cómo conocerla y cómo andar en este camino. La Ruta Integral de Atenciones está pública en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, en la Secretaría de Gobernación. Así se busca Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia. Creo que el primer paso importante es conocer la ruta, para que uno como mamá, papá, ciudadano puedas ver de esa ruta a qué sí están teniendo acceso tus hijas e hijos y cuáles no. ¿Qué puedes hacer tú o a quién se las puedes pedir o demandar o exigir como ciudadano? ¿No? Hablamos mucho de los adultos, de lo que debemos hacer, pero cuéntanos, para terminar, nos queda un minutito solamente, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan las infancias de nuestro país hoy en día? Mira, te digo, hemos hecho algunas consultas infantiles a lo largo de todo el país durante estos años, y algo que las niñas y niños nos han dicho de forma reiterada es que quieren estar con sus papás, les gusta estar con sus papás. ¿Qué significa esto en términos de política pública? Licencias parentales, licencias para mamás y papás cuando tienen un bebé, se necesitan espacios públicos para juego, se necesita mucha capacidades para las mamás y papás de crianza con sus hijos. Está prohibido el castigo corporal, sin embargo, no hay una política pública para enseñarles a las mamás y papás otros métodos de crianza. Y si fueron criados con violencia, eso es lo que tienen, ¿no? O sea, nadie los juzga, pero hace falta una política pública para mejorar las habilidades de crianza. Los niños nos dicen una cosa y nosotros como adultos lo traducimos en cómo se puede ver en materia de política pública o de acciones de las familias. Y justo porque todas estas etapas van cambiando, van transformándose también con el contexto que vamos viviendo, es necesario que haya organizaciones como Pactos por la Primera Infancia para que vayamos aprendiendo y entendiendo qué es lo que necesitamos hoy en día como individuos, como familias, como papás, pero también, por supuesto, como sociedad. Importante hablar de este tema, de lo que se ha avanzado y de lo que podemos hacer día con día desde nuestro entorno más inmediato. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Magdalena de Luna Flores, Coordinadora Nacional de Operación Territorial de Pacto por la Primera Infancia. Todos los datos y las actividades que llevan a cabo en los sitios y en las redes que han estado apareciendo a lo largo de nuestra entrevista. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Pongamos atención a este sector de la población. Y ahora vamos al Museo Universitario Arte Contemporáneo y a la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, que en colaboración con la Embajada de Noruega y otras instancias internacionales llevan a cabo el encuentro Prácticas de Soberanía, en el que pensadores, artistas y activistas de comunidades indígenas como la purépecha, nahua y sami, que se extiende por varios países europeos, comparten las prácticas de resistencia que han emprendido para lograr el reconocimiento de su historia como nación originaria. A través de conferencias, paneles y proyecciones, los participantes analizan cómo el arte, los museos y la cultura han sido pieza fundamental en esta lucha. Relatos de la Noche Azulada es el título del programa híbrido que presenta el MUAC. Gaceta UNAM nos comparte cada semana historias con garra y en el número de este lunes nos habla sobre adolescentes, talento y mucho más. Enseguida la colaboración con TV UNAM. Dos jóvenes estudiantes universitarios recibieron la medalla Bernardo Quintana 2023. Ella por su labor altruista y él por sobreponerse a las dificultades de salud y destacar en los estudios. Por la producción de obras, aportaciones y contribución a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México, la ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, recibió la Medalla al Mérito en Artes 2023 en medios audiovisuales que otorga el Congreso local. La doctora Susana Magallón ingresó a la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos en reconocimiento a su trabajo que proporciona información sobre la riqueza de plantas modernas, evolución y diversidad morfológica. La ciencia y el arte se fusionan en el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, que llega a su 8ª edición del 8 al 19 de mayo, teniendo como eje central la inteligencia artificial y prepara más de 70 actividades.
No solo el frío, sino las emociones fuertes pueden alterar el flujo sanguíneo y esto se puede manifestar con el cambio de coloración en los dedos. Sobre el síndrome de Raynaud nos explica la siguiente cápsula de la Facultad de Medicina. La exposición al frío causa que los vasos sanguíneos de la piel se contraigan, sobre todo en las manos y en los pies, disminuyendo el paso de sangre hacia la punta de los dedos y causando un cambio de coloración en la piel, la cual se torna más pálida y o moteada. Después de aparecer este blanqueamiento, se presenta un color azul oscuro en la piel, llamado cianosis, y posteriormente enrojecimiento, cuando desaparece el espasmo de las arterias y la sangre vuelve a fluir libremente. Esto se denomina fenómeno de Raynaud, el cual en algunas personas también se puede presentar cuando hay gran tensión emocional, como nervios, preocupación o ansiedad. Existen dos tipos de fenómenos de Raynaud. Primario. Se debe a una respuesta exagerada frente al frío o un estrés emocional y afecta del 3 al 5% de la población total. Principalmente se presenta en mujeres de 20 a 40 años. Los dedos de las manos se afectan más a menudo que los dedos de los pies. Los episodios iniciales pueden afectar solo uno o dos dedos al nivel de las puntas y progresivamente todos los dedos de las manos. Los dedos de los pies se afectan en 40% de los pacientes. Rara vez se afectan los pabellones auriculares, los labios, la punta de la nariz y el pene. Secundario. Este fenómeno ocurre en asociación con enfermedades sistémicas o en pacientes cuyas actividades laborales requieren el uso de herramientas de mano que vibran, como sierras eléctricas o martillos neumáticos, pianistas y operadores de teclados, o por el uso de algunos fármacos. La mayor parte de los pacientes con fenómeno de Raynaud experimenta episodios leves y poco frecuentes. Para evitarlo, puedes utilizar ropa térmica, incluyendo guantes, y evitar la exposición innecesaria al frío. Además, es recomendable evitar el consumo de tabaco. Como recordarán, Joel de Alba ha dedicado algunas cápsulas a hablarnos sobre la historia y las posibilidades de cómo preparar los tamales. Hoy nos comparte la receta para que no nos quedemos con el antojo en A la Conquista del Sabor. Nos encontramos en el famosísimo restaurante Nicos de la colonia Clavería en la Ciudad de México. Estoy con el chef José Arias. Gracias por recibirnos. Gracias, gracias. Y vamos a hacer un delicioso tamal de maíz azul con chocolate. A ver, explícanos qué vamos a hacer y con qué ingredientes. Bueno, ocupamos mantequilla, el maíz azul y también tenemos aquí el chocolate. Este chocolate nos traen de Oaxaca. Okay. Polvo para hornear, sal y azúcar. Y los frutos rojos, que hacemos una compota con frutos rojos, que va a ser el relleno de nuestro tamal. Entonces, a ver, vamos a la masa. Vamos. Primero vamos a colocar mantequilla en la batidora. Sí, me hago acá. Y la vamos a cremar. Vamos a agregar azúcar, que se vaya cremando con el azúcar. El polvo. Y la sal. Y ahora vamos a agregar poco a poco el chocolate. Y luego ya vamos a agregar poco a poco la masa. Vamos a ver esta mezcla. Huele delicioso, realmente fantástico el aroma que despide todos estos ingredientes. Me recuerda un México ancestral. Así es, sí. Con el olor de la masa, del chocolate. Pues ya yo creo le paramos para bajar la... Pues esta masa ya está, parece una masa de un postre que va a quedar divino. Ya está. Ya está, a ver,
Entonces ahora envolverlo en la hoja de totomostle. Sí, la hoja tiene que estar previamente hidratada, ya sea en agua fría o en agua caliente. Ok. Y ya la hidratamos. Le hacemos como para poner el relleno. Sí, le aplanamos. Sí. Para que entren ahí los frutos rojos. Exacto. Qué delicia. Esto va a estar fantástico, delicioso. Estos tamales van a saber a gloria. Tal cual como se hacen en los conventos. Así es. No. Volvemos. Y le doblamos hacia atrás para que no se nos salga. Exacto. Ya no hay pretexto para quedarnos con el antojo, así que manos a la obra. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.